Gracias, secretario. Dirán ustedes por qué ya al fin de esta legislatura se trae un tema tan álgido y tan sensible. Precisamente porque no quería dejar pasar, no solo como senadora de la Comisión Tercera, sino como presidente de la Comisión Tercera, que este tema, que ha cogido unas dimensiones significativas de su impacto fiscal, no tuviésemos un espacio en la comisión antes de cerrar la legislatura para reflexionar sobre él, pero sobre todo para dejar un derrotero al nuevo gobierno. Aquellos que se postularon y fueron elegidos y quedarán parte de la Comisión Tercera tendrán que enfrentar a partir del próximo 20 de julio y durante el inicio del debate del presupuesto general de la Nación y de los demás temas, tendrán que afectar esta realidad que nos deja hoy las finanzas, el estado de las finanzas del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles. Y por eso este día de hoy, más que debate en sí mismo, es poder dejar por parte del gobierno y nosotros como congresistas unas reflexiones de fondo de lo que hoy vive el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles y a posibles sugerencias de lo que un nuevo gobierno tiene que tomar en consideración. Ese es el espíritu del debate. Entonces, voy a iniciar contextualizando. ¿Eso qué? Esa no es la presentación ¿Cuánto Colombia? Esa fue Pacho. Esa no es la presentación del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Esa fue la que le hicimos al DANI y a la registraduría. Entonces, agradezco a uno de mis asistentes que miren el tema, por favor. Esa de Pacho, esa. Gracias. Entonces, iniciemos contextualizando qué es el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Fue un mecanismo que se creó para matizar la diferencia entre los precios internacionales y los precios nacionales del combustible, de tal manera que los productores puedan recibir una compensación y los importadores puedan pagar cuando así corresponde. A través de este mecanismo se ha evitado que los hogares colombianos en periodos como los que estamos viviendo hoy, de una alza significativa en el precio del crudo, vean afectado su bolsillo. El fondo ha asumido esas variaciones precisamente, pero eso tiene un costo fiscal y ahora ha sido un costo fiscal bastante amplio que nos lleva a que el país tenga que pensar si va a seguir con el mismo esquema que tiene hoy ese mecanismo. ¿Cuál es el antecedente de esa normatividad? Aquí lo pueden apreciar ustedes. El FEP, el fondo, ya desde el año 1998 se tenía que los precios de los combustibles estaban ligados a la inflación y por supuesto se definían en 2 o 3 momentos del año de acuerdo con la situación macroeconómica. Luego del año 99 se adoptó la metodología de paridad de precios de importación donde fluctuaban mensualmente con base en la variación internacional del precio y del comportamiento de la tasa de cambio. En el 2007 se crea el FRED con la ley 1151 del 2007 y se adscribió al Ministerio de Hacienda. En el 2016, con la ley 1819 se crea la contribución para fiscal del combustible y se activa el mecanismo de ahorro del FED. Luego viene en 2018, con el decreto 1451 se establecen fuentes para su funcionamiento. En el 2021, recuerdan ustedes, nosotros metimos el año pasado en la ley de presupuesto un recurso para que se pusiera al día el fondo con Ecopetrol en la deuda. Recuerdan ustedes que fue uno de los temas que más debatimos en ese momento. Pero hoy eso ha seguido creciendo y la realidad es
que eso va a haber que pagar. El cómo, ya veremos, pero no solo eso, es si vamos a seguir con el mismo mecanismo o no, o qué vamos a hacer al respecto. ¿Cómo funciona el FED? ¿Cómo funciona el FED? El FED tiene dos componentes fundamentales: el componente del productor y el componente del importador. Y hay dos variables que son fundamentales en el funcionamiento del fondo del precio de los combustibles. El precio de paridad, que lo calcula el Ministerio de Minas, tomando como referencia la variación diaria, el precio diario de los combustibles en los mercados internacionales que sean de referencia para nosotros, y el ingreso al productor, que también lo fija el Ministerio de Minas y que corresponde a aquellos refinadores e importadores que venden en el mercado nacional, en el mercado local. Entonces, el fondo ahorra cuando el precio al productor cuando el precio de paridad es menor que el precio del ingreso al productor, y desahorra cuando el precio de paridad, o sea, el internacional, cuando el precio internacional es mayor que el precio o que el ingreso del productor. Es como un fondo de estabilización, tiene su periodo de ahorro y su periodo de desahorro. Nuevamente quiero que se tenga claro que se ahorra precisamente cuando el precio de paridad, que está ligado al precio internacional, es menor que al precio del ingreso, al ingreso al productor. Y se desahorra, que es lo que estamos viendo ahora, y se desahorra cuando el precio de paridad es mayor que el ingreso al productor. ¿Qué ha pasado en el mercado de los hidrocarburos? Desde finales del 2020, el precio del petróleo ha reportado un comportamiento reciente. Recuerdan ustedes que en esta comisión, lo que estábamos hace 4 años, recuerdan ustedes por allá, en 2014, que vino un desplome del precio. Y luego vino también una recuperación, venía una recuperación, perdón, se desplomó en septiembre-octubre del año 2016, y luego pues tuvo una oscilación en precio que no pasaba de los 60 a 65 dólares por barril. Hemos visto que como por diferentes circunstancias, pero la más reciente, por la situación de la invasión de Rusia a Ucrania, siendo sobre todo Rusia uno de los más importantes jugadores del mercado de los hidrocarburos, pues se ha disparado el precio de los combustibles, y el barril de Brent ha crecido más de un 91% frente a lo que teníamos en el 2020, comenzando el 2020, y más de un 400% frente a los niveles durante la pandemia. Recuerden ustedes que por allá del año 2020, cuando comenzó la pandemia, prácticamente regalaban el crudo, porque llegó a tal nivel, a tan bajo el precio, porque como no estaba en los sistemas de transporte, se habían cerrado, no había barcos, no había aviación, no había carros, estábamos todos confinados, pues prácticamente la oferta de crudo era tan alta frente a la demanda que el precio se cayó a tal nivel que llegó a ser negativo en algunos casos, con lo cual pues beneficiaba a los compradores, pero como no había en qué usarlo, pues en ese momento no se pudo aprovechar el tema. Esos fueron los fenómenos que explicaban lo que pasó en el 2021. Básicamente el aumento se debe a la reactivación mundial de la economía y también al cambio de estrategia de los productores en Estados Unidos, que no incrementaron la producción como se esperaba. Fíjense ustedes, en octubre del 2021 el número de taladros en operación en Estados Unidos fue de 533, mucho menor a lo que había en el 2014, que era 1580. Y en el 2022, como ya les comenté, el efecto de la invasión de Rusia a Ucrania, siendo Rusia el tercer mayor productor de petróleo en el mundo, seguido por Estados Unidos y después de Arabia Saudita. El incremento del precio del petróleo benefició nuestras finanzas públicas. Acuérdense que en el presupuesto del año 2020
el sistema de regalías para ese bienio 2021-2022 fue de 17.3 billones de pesos, de los cuales 15.4 billones eran los ingresos corrientes. Y fundamentalmente de esos ingresos corrientes, la meta que teníamos era de 7 billones y se recaudaron 8.33 billones de pesos, el 54% de la meta. ¿Por qué? Precisamente porque el crecimiento de los precios comenzó desde el año pasado y ya hoy tenemos esos niveles que les acabo de mostrar. Pero además de ello, hubo un incremento en el precio de la gasolina motor y del ACPM, y este incremento en estos precios lo compensó el fondo. Aquí ven ustedes que en abril de este año el galón, el precio internacional de referencia fue de 10.683 pesos, el ingreso al productor fueron de 4.842 pesos, o sea que la compensación es de 5.807 pesos, 54% del precio internacional. Y el galón de ACPM, la compensación de 8.725 pesos. ¿Por qué? Acuérdense, como yo les había dicho, que siempre que el precio de paridad sea mayor que el ingreso al productor, va a haber un desahogo, que es lo que precisamente se está viendo en este momento y que se muestra en la gráfica. Con este contexto de por qué se han aumentado los precios de los combustibles, cuál es la diferencia que hay, la pregunta es si el Fondo de Estabilización de Precios ha cumplido los objetivos y a quién ha beneficiado. Lo primero que tengo que decir es que sí ha cumplido el objetivo y que por supuesto ha beneficiado el bolsillo de los colombianos. Ahí ven ustedes la composición del precio de los combustibles, un 51%. Lo ven ustedes, un 50%. En impuestos tenemos que hay dos impuestos que sumados dan el 26%, que son el impuesto territorial y el impuesto nacional. Tenemos que el ingreso al productor representa el 51% y que el transporte y el margen de contribución son los principales componentes. Lástima que aquí en la gráfica los colores no les permita ver a ustedes esos porcentajes, pero lo que estamos teniendo claro es que hay dos componentes fundamentales en el precio de los combustibles. Uno, el ingreso al productor del 51% y el segundo, los dos impuestos. Sumados esos dos impuestos quedan alrededor del 26%. En ausencia del fondo, el galón de gasolina para este momento estaría en promedio 6.000 pesos por encima del precio actual. Fíjense ustedes, si no estuviera el fondo existiendo, estaríamos pagando 15.494 pesos en promedio por galón de gasolina. ¿Cuánto se está pagando hoy? 9.494 pesos. Entonces, lo que ha servido este fondo para el bolsillo de los colombianos es importante. Segundo, Colombia es uno de los países con menor precio de gasolina motor corriente por galón en la región. Miren ustedes esta gráfica, el precio del galón en dólares en Colombia es de 2.27 dólares por galón, muy inferior a Brasil, Chile, Perú y México, incluido Ecuador. Colombia reportaba entonces así uno de los más bajos precios porque ese precio del combustible tiene ese subsidio que da el fondo precisamente para no trasladarlo al bolsillo de los colombianos. El tercer efecto positivo que ha tenido el Fondo de Estabilización es que ha evitado las presiones inflacionarias de alimentos. ¿Se imaginan ustedes en este momento que los alimentos, especialmente los de clase baja, están subiendo si no existiera el fondo? Estamos hablando que se transmitiría vía transporte a la inflación y muy seguramente las estimaciones, ya nos lo dirá también el ministro, las estimaciones de precios serían mayores. El 84% de la carga en Colombia se transporta por carretera.
Los alimentos fundamentalmente se transportan por carretera. Y el precio de los combustibles significa 40.2% de los costos de transporte de carga, como lo ven ustedes ahí. O sea que un aumento de $1 en el precio del combustible está aumentando en 40 centavos el costo del transporte. Ese efecto sobre inflación es significativo. Entonces yo quería resaltar esos 3 beneficios inmediatos. Un alivio en el bolsillo de los colombianos. Segundo, que me parece importante, que los precios son de los más bajos del precio del combustible en la América Latina. Y tercero, el mecanismo que ya, como les acabé de explicar, que es un mecanismo que pues lo vimos ahí, que ha atenuado los impactos inflacionarios. Pero si bien tiene estos beneficios, frente a las fluctuaciones de los precios internacionales del petróleo, ha dejado en evidencia unos retos que paso a mencionar. Lo primero es que hay que focalizar mejor los beneficios del fondo, porque cuando uno pasa el subsidio al precio del combustible, ¿quién se beneficia? Miren ustedes, según el Fondo Monetario, el 47% de los subsidios están focalizados en el 20% de los hogares con mayores ingresos. Nuevamente regresivo, porque son los que tienen los vehículos, son los que más hacen uso del transporte privado, mientras que el 20% de los hogares con menores ingresos solo reciben el 7% de los subsidios. Aquí hay un caso más de inequidad. Y esto lo traigo porque yo recuerdo que siempre que se trae el debate en plenaria, y hasta con buena razón dicen, ojo, no se puede tocar el precio de los combustibles, sí, pero no se nos olvide que los más beneficiados con este precio son los de hogares de más altos ingresos. Entonces hay que hacer algo para focalizar más eso. Hay que hacer algo para que esa clase media y esa clase vulnerable sea la que reciba el beneficio y no los de más altos ingresos. Este es el primer mensaje de reto que yo veo, que ya el gobierno nos dirá qué está pensando, pero que le toca también trabajar al nuevo gobierno. El segundo gran reto, el déficit que ha acumulado el fondo en los últimos años, que tengo que decirle, no es culpa del gobierno, no es culpa del gobierno. ¿A qué se debe? Ya les dije, a la subida del precio internacional y a la manera como está organizada el fondo y cómo está estructurada la fórmula, y cómo está también estructurada la fórmula. Miren, hoy, ¿de cuánto es el déficit? Hoy el déficit es de 7.7, en el 2021 era ya del 0,7% del Producto Interno Bruto, 7.7 billones, pero cuando ya uno mira en un solo año, cuando mira el acumulado, el Comité de la Regla Fiscal estima alrededor de 33 billones de pesos. Ya es lo que les voy a mostrar aquí ahora, las estimaciones del Comité de la Regla Fiscal, que recuerdan ustedes, pertenecemos los presidentes de las comisiones económicas. Hoy el comité estima que al cierre de este año el déficit, como consecuencia del fondo, como consecuencia de estas variables que he explicado, va a ascender a 33.7 billones de pesos. O sea, que este año, cuando debatan ustedes el presupuesto general de la Nación para el 2023 y el presidente que se posesione el próximo 7 de agosto, tiene que tener claro que al déficit fiscal que va a tener el país hay que tener en cuenta adicional, porque este no está en la cuenta cuando nosotros estamos debatiendo aquí en el Congreso. Eso es una realidad, que esos 33.7 billones. Entre 2007 y 2019 el déficit fue de 17 billones de pesos. La Nación asumió el déficit a través de los TES.
En el 2019 esa deuda se extinguió porque nosotros la metimos también en el Plan Nacional de Desarrollo. En el 2020 fueron 3.7 billones, también el año pasado aprobamos que se pagaron. Y entre julio del 2021 y el marzo del 2022 ya el déficit era de 14 billones de pesos y se estima que entre enero y marzo de este año fue de 6 billones. El CAF, como ya les dije, tiene una estimación que a cierre de este año sería de 33.7 billones de pesos. El tercer gran reto, estos 33.7 billones de pesos de déficit que pudieran estar financiando. Fíjense ustedes, según a mí, se estima que si nosotros dedicamos esos 33.7 billones que nos toca pagar Ecopetrol, que es principalmente el financiador, digamos, el receptor del tema, se podrían destinar casi el 70% para las pensiones. El presupuesto de pensiones de 48.4 millones de pesos. Si no tuviésemos este déficit, estaríamos cubriendo ahí casi el 70% de las pensiones. Se pudiera estar transfiriéndole el equivalente a 143.000 pesos año a cada uno de los colombianos que estuviera en condición de pobreza. O se pudiera estar financiando 1.4 millones de subsidios de vivienda. O si pudiera estar financiando la atención en salud, pues equivalente a 26 billones. Aquí ven ustedes, o sea, lo que estamos diciendo es, señores, la decisión es seguir manteniendo este modelo y seguir subsidiando a los más ricos, que se están absorbiendo el 40% de este déficit, o si el nuevo gobierno y el Congreso repiensan el mecanismo y más bien lo volvemos más equitativo. ¿Por qué ahora se ha acentuado? Ya les dije, porque no habíamos tenido esa subida de precio y sostenida desde el año 2014 y se ha acentuado el déficit. En conclusión, para cerrar, el FED, que es el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, ha sido un mecanismo efectivo para aliviar el bolsillo de los colombianos y evitar así que la volatilidad de los precios de los combustibles se le transmita a los colombianos, de manera especial a los más vulnerables. Pero lo cierto, y eso ha evitado por supuesto que no se traduzca un mayor precio en los alimentos, pero lo cierto es que falta focalización, que el FED hoy indirectamente está beneficiando a los hogares de más altos ingresos y que ha reportado un déficit sostenido que se está volviendo insostenible. Cuando vemos el marco fiscal de mediano plazo que el gobierno nacional va a radicar ahora en junio, esta es una realidad. Ya los mercados comienzan a considerar el déficit del FED como parte de los análisis que hacen de Colombia. No es suficiente el déficit fiscal, sino esto que lo están considerando como una deuda que ya tiene registrada la nación. Por eso, para cerrar, la pregunta al ministro de Hacienda y a los citados es qué acciones ha planteado el gobierno para estos retos, cuánto tiempo cree que se puede implementar y qué se le va a dejar al nuevo gobierno, qué recomendaciones se le van a dejar al nuevo gobierno. Y por eso lo quería traer y no cerrar, porque senador Efraín, senador Génico, senador Ciro, que van a estar en el próximo periodo, el representante Guadín, que está en la tercera, a ustedes les va a tocar afrontar ese debate aquí en las comisiones económicas. Presidente, mil gracias, y ese era el sentido de no cerrar esta legislatura sin dejar este tema por fuera de la agenda económica del país. Muy bien, senadora, muchas gracias. Señor